Buenas noches, tutor, compañeros. Cumpliendo con la fase 2, cultura, un concepto antropológico. Rápidamente, una apreciación de lo que es la cultura en la antropología. Este término, pues, ha sido difícil, pues, de hacer una conclusión, una definición exacta, porque han aparecido muchos investigadores, sí, muchas personas que tienen una particularidad en lo que es la cultura como tal. O sea, ha sido un tema que ha sido muy amplio, abarcando a partir de la esencia del hombre muchas cosas que comprometen esa palabra cultura. Es algo muy amplio que pues inicialmente uno lo tiene de pronto en mi pensar, en lo que entendía uno cultura, lo veía como algo muy particular en la sociedad, en el sentido de que es culto porque tiene muchos estudios, o en cuestión de la cultura, de la sociedad, la cultura uno la miraba como una forma de proceder en sus raíces, en lo autóctono. En fin, eso era lo que inicialmente se entendía como cultura. Siguiendo pues con unas preguntas orientadoras, pues me baso para hacer la exposición. Entonces, aproximación teórica al concepto de cultura en el marco de la antropología y sus enfoques teóricos. El significado general que le otorga la cultura al ámbito de la antropología, ¿sí? Pues se da en dos términos, según lo leído, se da un término de cultura en el ámbito antropológico materialista y otro que es mentalista. El materialista pues habla en sí como de la esencia del hombre, en su forma como se comporta, de sus creencias, su religión, todos estos asuntos, mientras que la mentalista se toma como una conducta abstracta, ¿no? Como algo que se evidencia solo como para individualmente o dentro de un entorno. Otra pregunta orientadora es, eso es lo que entienden inicialmente, ¿no? Por la cultura es un concepto, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Entonces, como decía inicialmente, los antropólogos, los sociólogos, gente que estudia esta cuestión, pues afirmaban, pues, se podrían afirmar en un principio, que se trataba de una exclusiva y exhaustiva forma del hombre en sus manifestaciones como tal, o sea, en sus obras, en sus técnicas, sus modos de vida, creencias, etcétera. Que eso es una cuestión como inherente en el hombre, una forma holística de su comportamiento. Inicialmente se pensaba así, y luego a partir de pasar el tiempo, de esa evolución de esos conceptos, pues se amplía un poquito más, como esta otra pregunta que, que sigue aquí, que la tengo en mi exposición. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, escogí unos enfoques que me parecieron interesantes como para consolidar la información. Se trata del enfoque evolucionista, unilineal, ¿sí? Pues que se trata de cómo se desenvuelve progresivamente, y cómo se comprende eh, en una, les digo yo, sí, esta cuestión evolucionista, como les venía diciendo, es algo como cómo se desenvuelve progresivamente las culturas, o sea, comprender esas diferentes etapas anteriores y de culturas desaparecidas, ¿sí? Como llevar ese registro. Puede ser en esa cuestión cuando se hablaba de salvajismo, cuando se habla de barbarie, luego cuando se habla de civilizaciones, ¿sí? En un enfoque histórico de evolución y en el tiempo. El enfoque difusionista, lo entiendo como la interrelación, ¿sí? De fenómenos culturales que son de suma importancia para el desarrollo de los pueblos. Es un intercambio que adaptan rasgos nuevos y que los pueden hacer propios. El otro enfoque es el particularismo histórico. El desarrollo de la cultura eh, es autónomo de raza y lenguaje,
¿sí? Son particularidades de cada cultura. Eh, para estudiarla hay que pues, estudiarla por separado pues, para poderla entender sus rasgos, sus características principales. Para el enfoque funcionalista, sí, como su palabra dice, función, o sea, qué acción trae el individuo para aportarle a la cultura. Entonces son patrimonio instrumentales del hombre, ¿sí? Y la sociedad para satisfacer necesidades, o sea, introduciendo sus acciones como tal. Del enfoque estructuralista, podemos hablar de la disposición organizacional de partes que se establecen en una red de relaciones sociales. Son fenómenos inconscientes, elementos y sus relaciones de ellos, descubrir leyes por inducción y deducción. El enfoque interpretativo, ¿sí? Entonces, el enfoque interpretativo son como las culturas, ¿sí? En las diferentes culturas, sus sistemas de símbolos compartidos eh, que aportan distintas formas de ver el mundo, ¿sí? Entre su manera de ser, de expresión, de comunicación, a eso se llama interpretativo. Siguiendo aquí con mi orientación, hay otra pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre cultura, ¿sí? y sociedad? Pues es algo que va muy relacionado, ¿no? Pero tiene sus conceptos particulares. Por lo menos hablamos de dónde viene esa palabra cultura, deriva del latín cultura, que significa cultivo, o sea, que a partir del siglo XIX, siglos pasados, ese término evolucionó, ¿sí? Comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad, como era entendido el alcance de los ideales y aspiraciones nacionales, ¿sí? La cultura ha pasado a referirse a un atributo de los miembros de un grupo de personas. La cultura siempre es transmitida por la sociedad, no por un individuo, siempre es en un conjunto. La cultura es como un producto de aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. La palabra sociedad, en cambio, del latín societas, ¿sí? Significa vínculo, interacción entre grupos o amigos. Cuando alguien dice que la sociedad actual es más tolerante que la anterior, por ejemplo, está hablando acerca de la comunidad en la que reside pues, actualmente, reside ahora. El concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que entre sí de manera constante. Podría decir que es un gran grupo social que comparte la misma ubicación geográfica, ¿sí? o territorio social, se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y posee la misma expectativa cultural. Pues finalmente puedo decir que la cultura es una perspectiva histórica de creencias, prácticas tradicionales, ¿sí? que se presentan a lo largo de generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, con el gobierno, con la familia y muchas otras cosas. En una sociedad pueden haber varias culturas distintas, aunque siempre una puede ser la predominante, ¿no? En conclusión, la sociedad es un ente complejo que se desarrolla mediante la interacción de los seres humanos. Cultura y sociedad son fenómenos que son, ¿cómo es que dice? Son unidos, son indislegables, pues, indesligables, perdón. Eso es la cuestión de la sociedad, de la cultura, esa relación. Eh, Podemos hablar de cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. ¿Sí? En la enculturación, ese término alude al aprendizaje, es como de manera consciente, por medio de la observación, cómo podemos ir adquiriendo lo que los mayores o lo que la misma sociedad nos va mostrando, vamos aprendiendo de eso. La escultura mantiene en esa cuestión la continuidad, las antiguas pautas de comportamiento no siempre se repiten exactamente. En la culturación actúa en todo el individuo desde el mismo momento, desde su nacimiento, siempre aprendiendo pues, de todo su entorno. El etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual
el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad, ¿sí? O sea que es un concepto eh, elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Eh, los individuos juzgan en relación a su propia cultura, o sea, especialmente en la lengua, las costumbres, los comportamientos, la religión. Dichas diferencias suelen ser las que establecen la identidad cultural. El etnocentrismo se da en muchas culturas y es un sesgo cognitivo bien descrito en la psicología social. Está ligado al desarrollo de la teoría antropológica. Sí, es eso lo que comprendo de esa cuestión. El relativismo cultural sí es la actitud o punto de vista en el que se interpreta la representación del mundo. O sea, como dice, el relativismo es como aceptar las otras culturas sin centrarnos como el etnocentrismo, decir que lo que es nuestra cultura en sí, nuestra lengua, nuestra religión y nuestras leyes son las únicas. O sea, en el relativismo se expande, se apropia, se discute, se aprecia las otras culturas. Entonces es la relación entre diferentes culturas, es lo que entiendo yo como el relativismo. Nos orienta acerca de la manera de comprender a la otra sociedad. Eso es en esencia. Aquí podemos, pues, una cuestión de imágenes, pues, que en las que tengo una presentación y esa la colgaré pues en el trabajo que envío sobre el resumen que hice. La enculturación, entonces la sociedad lo que sea necesario para ayudar a cualquiera de sus miembros, siempre para enseñarle, para que tomen un patrón de aprendizaje. Eso es la enculturación. El etnocentrismo es el acto ver y analizar el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia, o sea, siempre están comparando con la cultura de ellos, ¿sí? Con la de los demás, pero haciendo como un énfasis en que la de ellos es como debe ser. Y el relativismo cultural es pues la diversidad de culturas, ¿sí? Otra cuestión, otra particularidad que puedo, como para concluir, son las características. La cultura es aprendida, o sea que esos procesos de aprendizaje son conscientes o inconscientes, siempre está en la cuestión de parecido a algo que habla de la enculturación. Otra apreciación son que es compartida, una característica de la cultura es que es compartida, o sea, por todos los miembros de la sociedad, siempre se comparte lo que se conoce. Simbólica expresa el lenguaje en particular, su simbología, su forma de llegarle a la gente, su forma de mostrarse. Abarca todo, el hombre produce y transmite a todos los miembros eh, que responde a las necesidades tanto sociales como biológicas, ¿sí? La forma de expresión de nuestra esencia como tal. Está otra categoría integrada que es el sistema de, ¿qué le digo yo? De facultades, ¿sí? Sistema en lo que es la economía, lo político, ¿sí? Como esa estructura. La historicidad siempre influenciando, siempre sufre modificaciones a lo largo del tiempo. Otra característica, su complejidad no se reduce a un esquema lógico, sino que se modifican elementos constantemente. Eso debido pues a todo lo que hablamos, todos los diferentes sociólogos, antropólogos que tienen conceptos diferentes, siempre está en evolución. Son dinámicas porque cambian en el tiempo por la acción de la sociedad, son contradictorias, sufren contradicciones por la cuestión de la dinámica de los conflictos sociales y de las percepciones que tenemos siempre a esta terminología. Son heterogéneas porque siempre hay diferencias sociales, siempre hay concesiones, necesidades de cada cual que defiende su punto de vista. Influencias externas permeables, efectos positivos y negativos del contexto social. Con este trabajo yo he aprendido mucho